Nuevamente el tema de la validación humana del sistema de transmisión de resultados preliminares se ha convertido en una disputa a lo interno del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia del consejero Marlon Ochoa, quien acusa al bipartidismo de promover un boicot premeditado contra el proceso electoral de noviembre y que éste tenga el mismo modelo de los comicios de 2013 y 2017, donde la principal característica fue el fraude. El TREP, tal como está concebido, es ilegal. Y es ilegal porque en ninguna parte de la ley electoral de Honduras se establece que previo a que las actas sean totalizadas, previo a que las actas sean divulgadas, vamos a sentar a un nacionalista y a un liberal para que decidan qué actas se publican. En ningún apartado de la ley electoral se establece que en Tegucigalpa, frente a una computadora, una persona que no tiene ningún cargo dentro del organismo electoral, que no es un funcionario público, tal como lo reconoce la ley electoral, puede decidir si un acta se publica o no. Eso no existe en ninguna parte de la ley y es un diseño concebido, y lo digo con firmeza, con convicción, es un diseño concebido para ejecutar un fraude electoral como el que se ejecutó en 2017. Y el pueblo hondureño no acepta un nuevo modelo como el de 2017 impuesto por el bipartidismo aquí en el Consejo Nacional Electoral. En la denuncia pública que Ochoa hizo en la mañana, también responsabilizó a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall de obstaculizar el proceso, sembrar incertidumbre y mantener el control del conteo electoral mediante prácticas anticuadas y manipulables. La ley electoral prevé que los mecanismos de divulgación sean adoptados por unanimidad, precisamente para evitar este tipo de crisis democrática. El bipartidismo se ha impuesto procurando un modelo que les permita modificar los resultados. No aceptamos que la noche de la elección se pretenda divulgar resultados que no corresponden con los remitidos por la Junta Receptora de Votos. Pueden suceder dos cosas con esa acta: que en Tegucigalpa se cambien esos resultados, o bien que se manipule el sistema manualmente para impedir que esa acta sea totalizada en los resultados que se están divulgando. Ante tales denuncias, colectivos de Libertad y Refundación se apostaron frente al CNE e impidieron la licitación de ofertas para el TREP al no permitir que las empresas ingresaran a las instalaciones, lo que llevó al CNE a extender el plazo para la presentación. Nosotros aquí lo que venimos como partido simplemente es a denunciar lo que ha expuesto el magistrado, el concejal Marlon Ochoa el día de ayer, que se quiere aprobar un proceso de transmisión de resultados preliminares, alterando el proceso natural de las elecciones, tergiversando y generando un actor de intromisión humana en el proceso electoral después de llenada la acta, o sea, después de cerrada la urna. Y eso el partido está totalmente en contra, porque es volver a las elecciones estilo 2017, estilo David Matamoros, estilo Mapa Soluciones. Libre quiere elecciones, pero queremos elecciones limpias, elecciones democráticas y elecciones transparentes. Nosotros lo que queremos simplemente es que el pueblo hondureño sepa que a lo interno del Consejo Nacional Electoral se está fraguando un proceso electoral fraudulento como el 2017 y nosotros no lo vamos a aceptar, pues Libre está preparado para ganar las elecciones. Si tanto miedo tienen, si tan seguros están ellos de que van a ganar las elecciones, ¿por qué quieren volver a las elecciones estilo David Matamoros? ¿Por qué quieren volver a traer una empresa como Mapa Soluciones cuando ya el pueblo hondureño los condenó? Todo el pueblo hondureño condenó el fraude del 2017, todo el pueblo hondureño condenó el fraude del 2013. Más tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, la tensión en el CNE se agudizó ante las dos denuncias que presentó el consejero Marlon Ochoa en el Ministerio Público por delitos electorales, prevaricato administrativo y usurpación de funciones. La primera por usurpación de funciones públicas, ya que el día de hoy, de manera sorpresiva, sin que siquiera hubiera una convocatoria a sesión de pleno, se publicó una enmienda al pliego de condiciones
La ley de contratación del Estado establece que únicamente el órgano contratante, y en el caso del Consejo Nacional Electoral es el Pleno del Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de aprobar el pliego de condiciones y por consiguiente también de aprobar enmiendas a este pliego de condiciones. Sin embargo, el día de hoy se ha publicado en la página de Honducompras una enmienda al pliego de condiciones del proceso más sensible de todo el proceso electoral, que es el sistema de transmisión de resultados preliminares, divulgación de resultados y escrutinio general. ¿En manos de quién estamos, pueblo hondureño? ¿En manos de quién está el Consejo Nacional Electoral, que sin siquiera hacer una convocatoria a sesión de plenos publica una enmienda y modifica un documento público como es el pliego de condiciones? La primera denuncia, por tanto, es por usurpación de funciones públicas. La capacidad de enmendar un pliego de condiciones únicamente la tiene el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En respuesta a las denuncias, la consejera presidenta Cosette López aseveró que la postura de Ochoa es una estrategia para victimizarse y evadir responsabilidades, acusando al partido oficialista de haber cruzado el límite de la desesperación. Además, lo acusó de amenazarlas y coaccionarlas. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es el problema con que se corrijan los errores antes de que se divulguen? ¿Por qué esta reacción tan desproporcionada? ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Por qué nos amenazan? ¿Por qué nos amedrentan? Esta mañana el consejero Ochoa se sentó frente a nosotros y dijo que si volvíamos a programar la recepción iba a volver a suceder lo mismo, mientras nosotros no emitiéramos una enmienda retrocediendo en la verificación. Y esto es muy grave. Esto es muy grave, porque básicamente nos estaba coaccionando en la mesa. No importa el tono en que lo digan, no importa si le pones flores, no importa si lo dicen poemas. Si nos dice que si volvemos a convocar, como así se planificaba hacer, es porque está tratando de coaccionarnos. Y eso no es correcto. ¿Y sabe qué me dijo? Denúncieme. Y aquí lo estoy diciendo. Sin tanto show, sin ir al Ministerio Público. Porque aquí todo es administrativo y mucho es administrativo y siempre se quiere estar judicializando, como dice la consejera, y llevando al plano de lo penal. Las consejeras aclararon que la situación interna en el Consejo Nacional Electoral no fue un tema del proceso de contratación, ni una imposición en la toma de decisiones, sino que había una intención de impedir el acto público de apertura de las ofertas para declarar la contratación desierta. Realmente no es un problema ni de la ley de contratación ni del sistema de contratación. Realmente fue un tema de que por la fuerza se impidió que se realizara el acto público de apertura y recepción de las ofertas. Y eso es lo que llevaba como consecuencia declarar desierto el proceso y tener que ir a una contratación directa. Esto en este momento ya tendría todo el sistema del TREP totalmente cuestionado. Todo lo que se está diciendo por parte del consejero sobre el flujo, más ahora ir a contratación directa, era el escenario perfecto para matar el TREP y no se puede. La ley establece que tiene que haber TREP. Los partidos que vayan a elecciones generales como demócratas deben aceptar las reglas del juego. A los pocos minutos, Ochoa respondió a las consejeras, diciendo que sus declaraciones solo confirmaron su intención de cometer fraude electoral, tal y como sucedió en 2013 y 2017. Hemos escuchado las declaraciones de ambas consejeras y nos confirman una cosa: quieren hacer fraude en las elecciones generales de 2025. ¿Cuál es el miedo?, pregunta una de las consejeras. El miedo es que roben las elecciones como se las robaron en 2013 y 2017. Este órgano, el órgano electoral, durante décadas estuvo acostumbrado ¿a qué? Bajo el liderazgo del bipartidismo, acostumbrado a hacer elecciones estilo Honduras. Se robaron las elecciones de 2013 y 2017 con un sistema como el que quieren implementar.
Ese es el miedo. El miedo es que se roben la voluntad soberana del pueblo. ¿Por qué tiene miedo el pueblo a esta elección, así como ellos están planteándola? El miedo es a que no se respete la voluntad soberana del pueblo. ¿Cómo quieren nosotros que generemos confianza con ustedes, consejeras, cuando instruyen a los funcionarios que dependen de ustedes a cometer estas ilegalidades? ¿Cómo quieren ustedes que el pueblo genere confianza con el proceso electoral cuando cometen estas arbitrariedades, cuando instruyen a su personal a comportarse de manera ilegal y temeraria? ¿Cómo quieren ustedes que confiemos en que son legítimas sus intenciones cuando se comportan de esa forma? Cuando se comportan de manera ilegal, de manera irregular. Además, de forma tajante, Ochoa las acusó de cambiar los pliegos de condiciones del TREP para alterar los resultados y así cometer fraude. Rompieron ese consenso, aprobando un flujo que alteraba la divulgación de resultados preliminares por mayoría. El 279, y lo pueden leer todos acá, dice que el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene que aprobar lineamientos para hacer la divulgación de resultados preliminares 6 meses antes de las elecciones generales. Este artículo se refiere puntualmente a las elecciones generales. Y ese lo aprobamos oportunamente, el 29 de mayo. Lo pueden consultar en la página. Y ahora, con el pliego de condiciones del sistema de transmisión de resultados preliminares, alteran el flujo y lo aprueban por mayoría. Y lo más grave, no solo están alterando el flujo, lo están alterando para hacer trampa. Lo están alterando para alterar los resultados preliminares que vamos a divulgar la noche de la elección. Debido a la crisis interna en el CNE y la preocupación que esto genera en la población y diversos sectores de la sociedad, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha instado a los 3 consejeros a comparecer ante el Pleno este martes a las 4 de la tarde y que ante la población den certeza de que el proceso de elecciones en noviembre se desarrollará en legalidad y total respeto al orden democrático. Con la edición de David Hernández para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.